Gracias, Caro, gracias, tremendo, ¿no? La imagen de la pobre perra ahí. Bueno, vamos ahora a cambiar de tema y Alejandro Ramos, un hombre muy importante durante mucho tiempo en el EPP, un hombre que tenía formación ideológica muy fuerte, muy sólida, respetado, lo expulsan de la organización y hacen público en un video. ¿Qué hay detrás de esto, Daniel Ríos? ¿Por qué tan importante que comuniquen que él quedó fuera? Tengo en mi mano justamente un documento del Servicio de Inteligencia del Gobierno que da algunos puntos del por qué Alejandro Ramos fue sacado de la organización y se hace público justamente ese hecho. Y dice algunos elementos, según este documento, Alejandro Ramos era el brazo político de la organización. Ramos integró el equipo armado fuera de su voluntad. Alejandro Ramos era el más preparado entre ellos. Dirigente campesino muy querido. El más preparado políticamente. Políticamente hablando. E involucró a toda su familia y a sus dos hijos fuera de su voluntad, dice este informe. ¿Por qué fuera de su voluntad? Y aquí viene la explicación. Él era un poco el brazo políticamente hablando, nexo entre otros dirigentes políticos también de esta agrupación armada. Se realiza en su vivienda un allanamiento y se encuentra $27.000, dinero que era del secuestro del señor Luis Listrom en aquella oportunidad. Se encuentra también chip de teléfonos celulares en donde después se constató a través de esos elementos de prueba el cruzamiento de llamadas y que cada vez más le involucra a él en esta organización. Él tenía que tomar 3 caminos, según este documento. El primero, presentarse, entregarse a la justicia. El segundo, escaparse, huir del país, salir del país. Y el tercer elemento, formar parte de esta agrupación armada. No tenía mucho conocimiento en cuanto a capacidad de enfrentamiento bélico, pero sí conocimiento político. Toma la tercera decisión. Él va y se integra a este grupo armado liderado ya en aquel entonces por Osvaldo Villalba, quien en su momento fue electo. Se le eligió a Osvaldo Villalba a dedos para ser el líder de esta organización. ¿Por qué? Porque el de más choque, el de más fuerza, no muy pensante como Alejandro Ramos. Siempre según este documento, para ir precisando, y decidió unirse a ellos. Posteriormente toma la decisión de integrar a sus hijos al grupo armado por una cuestión de seguridad más que nada, dice este reporte. En aquel entonces era pública ya su participación, al igual que su esposa, en secuestro y asesinato a policía. Entonces, ¿qué decisión toma Ramos? Tengo que proteger a mi familia y la única forma era llevarlos tanto a su hijo como a su hija dentro de la organización, igualmente fuera de su voluntad. Es decir, son estos elementos que van sumándose a todo esto que tiene que ver con la salida de Alejandro Ramos. Hay 2 puntos más sumamente importantes, Luis, que tiene que ver con la salida de Alejandro Ramos. ¿Querés escuchar de vuelta el comunicado del EPP que oficialmente dice Alejandro Ramos está fuera de la organización? Escuchamos. Aclaración. Alejandro Ramos fue expulsado del EPP en enero del 2015. Sus acciones no son de nuestra responsabilidad. Bueno, acá va. Alejandro Ramos habría hecho inversiones a nombre de otras personas, a nombre de familiares que están viviendo tanto dentro del país como fuera del país. Un elemento para tener en cuenta y que no era del agrado de Osvaldo Villalba y otros grupos. Acá va otro. Otra de las hipótesis, según siempre este documento que tiene que ver con un informe del gobierno, otra de las hipótesis que se maneja la policía en relación a la expulsión de Alejandro Ramos es que fue dirigente campesino, como ya dijimos, y es una persona de la organización. Sus hijos ya son grandes y él ve que no tiene futuro, que en cualquier momento se le va a matar a sus hijos. Y decide entonces él mismo... Pero claro, lo que no entiendo de todo lo que me estás contando, Dani, me da la impresión de que no es que lo expulsaron, sino que él se abrió. Sí, pero él se retiró del grupo. Sí, por estos elementos, pero acá te cuento, yo lo que creo un poco es el elemento fundamental. ¿Cuál? Y lo dejé precisamente para la última parte. A ver. Otra de la hipótesis que maneja es que Osvaldo Villalba habría tomado una determinación drástica de un hecho
Con el que no estuvo de acuerdo Ramos. Sí, que no estuvo de acuerdo. Una decisión drástica sobre una situación que se vivió internamente. ¿Y cuál fue? No podemos decir porque no claro. tenemos la confirmación. Ajá. Puede ser algún secuestrado o pudo haber sido otra situación. Lo cierto es que, según la información, Alejandro Ramos le habría cuestionado sobre la determinación, sobre la decisión que tomó Villalba y lo trató incluso de ignorante a Villalba. Perdón, Dani, pero la mayoría de la gente que está escuchando estará pensando, ¿tiene algo que ver con el suboficial secuestrado? ¿Alguna decisión con relación a él? No dice acá, pero podría ser. Estamos hablando siempre de un documento que se maneja a nivel de inteligencia. Que, digamos, Osvaldo haya tomado una decisión drástica y con una decisión con la que no estaba de acuerdo Ramos. Así mismo es. Y entonces Ramos lo cuestiona severamente y lo trata incluso de ignorante. Según el reporte, e incluso extraoficial, casi se mataron todos, Luis. O sea, generó un conflicto interno y terminó con la expulsión de Ramos. Correcto. Bueno. Hasta acá la historia es, por supuesto, una hipótesis que maneja el servicio de inteligencia de que hubo detrás de la salida la expulsión de Ramos, lo que podría ser una crisis interna dentro del EPP. Y un triunfo de la Fuerza de Tarea Conjunta. ¿Por qué? Porque debilita, quieras o no, y de un tiempo a esta parte se nota eso. Hacemos una breve